Yo creo, es más, una de las cosas que siempre pienso es que cuando tenga 55 años, y no sé por qué dije ese número, me voy Porque a ya dedicar casi, a tratar de ya no trabajar, porque trabajo muchísimo, esa es la verdad, y de solo ponerme a leer libros. Y ojalá que la vista me dé para todo eso, porque ya últimamente creo que necesito cada te vez mis estás lentes convirtiendo en un topo. para poder leer exactamente. Pero creo que necesito leer más. O sea, muchas cosas que he podido leer a través del tiempo que he empezado a leer, porque en realidad yo empecé a leer como a finales de la facultad. O sea, a leer novelas. A Ujú. veces en la facultad tienes que leer porque no te queda de otra, Sí, porque si porque es no, lo que no te pasas dicen. las materias, Ujú. ¿no? Pero a realmente tener como un gusto por la lectura, me acuerdo que fue a finales de la facultad y me acuerdo mucho que fue con un libro que se llama Azteca, de Gary Gary Jennings. Jennings. Y Ujú. no sé si en una de esas hasta me lo prestaste tú, no me acuerdo, ¿eh? Sí, Entonces, pues yo me acuerdo que ese libro marcó mucho porque en ese tiempo que pues por cierto nunca estaba, me devolviste. ni te devolveré porque ya no sé dónde está, entonces tal vez te puedo comprar otro igual, Ah, pero bueno, está ese que me bien. prestaste no sé dónde está. Pero fue un libro que marcó mucho como mi vida, porque en ese tiempo pues estás en el rollo en donde pues te sientes o te quieres sentir un poco libre y justo la historia de ese libro pues habla un poco de todas las raíces de De nosotros, la de búsqueda de los la libertad. o de la búsqueda de la libertad, ¿no? Sí. Entonces me acuerdo mucho también que en ese tiempo pues tú estabas estudiando la facultad, Ujú. entonces era una mezcla curiosa porque pues yo estudiando veterinaria y tú estudiando antropología, pues siempre me llamaba también un poco pues, o sea, las cosas que ustedes veían en antropología. Ujú. Y me acuerdo mucho que iba contigo y con tus compañeros y había cosas de las que ustedes hablaban que me llamaban mucho la atención, ¿no? Y por otro lado decían, no, pero jamás voy a dejar de ser veterinario, pero me juntaba con antropólogos. De Sí, hecho, los últimos 2 o 3 años de mi carrera me juntaba más con ustedes que con sí. mis compañeros en la escuela y me acuerdo perfecto, pues de muchos libros que ustedes hablaban y me acuerdo también de muchos temas que tenían que ver con pues con las cuestiones prehispánicas y con ese tipo de situaciones. Y yo creo que en ese momento de mi vida ese libro me gustó muchísimo. Entonces, si pudiera volver a mencionar ahorita un libro, diría ese, o sea, Azteca de Gary Jennings, aunque he leído muchos otros libros relacionados a esos temas que seguramente están más o que están técnicamente mejor hechos, pero esa novela en particular me gustó muchísimo. Y he leído varios libros de ese autor que me han gustado, pero ese particularmente me gusta. Entonces yo creo que diría que Azteca de Gary Jennings. Entonces, ¿tú crees que hasta cierto punto la literatura nos escoge a nosotros, nos llega en el momento preciso, o somos nosotros los que vamos en búsqueda de esos libros? Yo creo que ambas cosas, o sea, porque yo creo que más bien lo que haces, lo que piensas y lo que te sucede en el momento de que estás leyendo un libro, pues te puede llenar en ese momento, porque también me ha tocado que algunos libros los empiezo a leer y no los termino porque simplemente es un libro que no me gustó. Ujú. Entonces yo creo que lo que acabas de mencionar se junta y yo creo que se junta entre más diverso seas. Es decir, si lees un libro, pues seguramente tus posibilidades de que te guste y de que te llame y de que toda esta situación suceda, pues puede ser que no te llame tanto. Pero si lees 10 libros, pues seguramente 3 o 4 o 5, pues te llevarán a eso que estás tú mencionando, ¿no? O sea, llevarte un tiempo y a un espacio en donde realmente te agrade y te guste. No sé dónde vi o escuché o leí que el mejor libro es el que realmente te gusta, ¿no? Pero para poder encontrar ese libro, tienes que leer varios. Y habrá 2 o 3 que vas a tener que desechar porque simplemente no te gustan, ¿no? Sí, y también se vale, ¿no? Que no porque empieces a leer un libro que alguien te recomendó, no lo tienes que acabar si no te gusta. ¿Para qué pierdes tu tiempo? No, y eso me pasaba un montón. Por Sí. ejemplo, yo me acuerdo que había, en la misma facultad, me acuerdo mucho, por ejemplo, que tenía un compañero que leía mucho a Nietzsche. Y era una persona soberbia que de repente o sea, yo me quedaba como admirado porque me decía, es que en la página tal del libro del anticristo de Nietzsche, en la página 35 dice tal cosa. Yo decía, puta, yo quiero ser como él porque cómo le hizo para aprenderse todo eso. Y después me di cuenta
que en realidad lo que hacía era aprenderse eso. Memorizar, Lo memorizaba, pero lo memorizaba a propósito sí, pues para para llamar la impresionar. atención de las personas o para impresionar, ¿no? Porque no, digo, yo al menos no tengo la capacidad de leer un libro y acordarme de la página 37 y qué decía en la página 37. Me acuerdo de la esencia del libro y de la Ujú. historia y de algunos, ¿cómo se llama? De los protagonistas o de cosas que realmente me llamaron mucho la atención del libro, pero no de la página 37. Entonces, mm, me acuerdo mucho de eso porque después, pues empecé a leer a Nietzsche, pero después me di cuenta que no era la literatura que yo necesitaba en ese momento. Y entendiste que Dios sí está muerto. Pues no, más bien entendí que era una persona que a lo mejor, pues en su manera de escribir, no había encontrado la felicidad, ¿no? O sea, y luego me di cuenta que no necesito leer a Nietzsche. Y hasta la fecha creo que hubo un momento en que compré creo que la mayoría de los libros de Nietzsche y están en mi biblioteca y no los he leído y no siento la necesidad de leer a Nietzsche. O sea, porque a veces voy y los veo y digo, no, no. Ah, O sea, en sí. este momento no creo necesitar leer a Nietzsche. Y por cómo es, no es que esté criticando ni nada, porque habrá quien les encante Nietzsche, pero yo no necesito a Nietzsche ahorita en mi vida, ¿me entiendes? O sea, Ujú, no necesito ujú. depresión en mi vida. Y nunca he sido depresivo, o sea, yo no recuerdo haberme deprimido en mi vida alguna vez. O sea, tampoco es que sea el más alegre del mundo, pero siempre trato de ser positivo y digo, ustedes me conocen, o sea, nunca me ven triste o nunca me ven negativo o nunca me sucede eso. Y realmente no me pasa, o sea, es muy difícil que yo esté triste y tendría que ser algo como muy particular, ¿no? Para que realmente me cause una depresión y no sé qué es la depresión, por suerte. Ujú. Ok. Películas, género favorito. Pues no sé, o sea, películas, o sea, Las de ficheras no, ¿eh? acabo de ir a ver ¿cómo se llama? La Rápidos y Sirenita. Furiosos, o sea, tampoco es que veo películas de autor, snob, de no, o sea, no, nunca he sido tampoco así como muy selectivo en ¿Y te esas gustó la de cosas. Rápidos y Furiosos? Pues sí, ¿Está no puedo palomera? decir que no está palomera, o sea, tampoco me dormí, siempre estuve atento Eso ya es un logro. y me gustó, ¿no? O sea, pero no sé, antes hubo un tiempo también en el tiempo en donde tu ego es diferente, en donde traté de ver también películas de autor, ¿no? Porque en ese tiempo lo típico era, pues no sé, ver Drácula, pero la real de Drácula, ¿no? O cosas como no sé, O cine de los eh, 50, Akira ¿no? Kurosawa o cosas Ujú. así, que la vi y si mal no recuerdo, me acuerdo de una película de Akira Kurosawa que creo que se llama El General, que cuando la vi sí me llamó, o sea, sí dije, es un peliculón. Y me acuerdo que la fui a ver a la biblioteca esta de acá de Toluca que se llama Uragua, Ujú. donde había una salita en donde tú podías llegar y solicitar la película y la podías poner y la podías ver tú solo. Era una salita que yo creo que medía 2 por 2. Y cuando descubrí eso, fui varias veces yo solo a ver mi película. Pero después de cierto tiempo también ya empecé, o sea, me empecé a echar todas las películas que estaban ahí y había unas que me gustaban y otras que no me gustaban. También me di cuenta que estaba viendo películas por querer ser parte De un de grupo. un grupo, ¿no? Entonces, pues ya después dije, ah, ya, vámonos, ¿no? O sea, y después ya empezaron a cambiar las cuestiones pues, de poder ver películas, ¿no? O sea, todavía en ese tiempo me acuerdo que veíamos las películas en VHS o VHS. una cosa así, ¿no? O sea, contigo, ¿cuántas veces no vimos películas en tu casa VHS, ¿no? Y después, pues obviamente empecé a ser como más relajado en el tema de las películas y a olvidarme como de la cuestión de ego, de decir yo vi el autor, no sé qué, y una situación así. Te, Me preguntaste que cuál sería una película que recomendaría o algo así. Es una película que se llama Duma, que es una historia, pues ni siquiera tan profunda, pero es una historia que me gustó y que se la podría recomendar a las personas que les gustan los animales, porque es una historia de un niño y un guepardo en África. Eh, por alguna razón el niño se queda con el guepardo porque su papá del niño se muere y el niño lo que piensa es tratar de llevar a Duma, porque así se llama ese guepardo, al lugar en donde realmente debería de estar Duma, que es una planicie en vida libre. Ujú. Y pasan un montón de aventuras para poder llegar a ese lugar. Entonces, el animal o sea, el guepardo y el niño se ayudan
y pasan muchas situaciones para poder llegar al lugar en donde Duma debería de estar. Pero una de las cosas que siempre me han llamado mucho la atención y por 8 años estuve trabajando con eso es con la rehabilitación de animales silvestres para poder regresarlos a su medio natural. Y en esa película, si la gente a la que le gusta eso, o sea, la gente que le gusta la rehabilitación de fauna silvestre, ve de una manera muy suave pero muy específica cómo la convivencia del guepardo con el niño genera una rehabilitación perfecta del animal estando en cautiverio, viviendo en una casa para poder regresar a vida libre. Entonces, la película culmina cuando el guepardo deja al niño, conoce a una pareja en vida libre el guepardo y se Y va. se va. Entonces, pues es una película media, no es romántica, medio rosa, tal vez, ligera, o sea, no es muy profunda, pero en temas de animales silvestres, pues obviamente creo que si son muy conscientes de lo que el niño va haciendo con el animal, es un proceso de rehabilitación muy bueno. Ok. Entonces, por eso recomendé esa película. Digo, hay muchas, ¿no? Vean Rápidos y Furiosos, está muy buena también. Las primeras también. Ujú.